Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy es momento de centrarnos en una sola historia, bastante aterradora, que tiene que ver con fechas decembrinas y navideñas. Sin embargo, les quiero decir que independientemente, si han llegado a este viaje en cualquier época del año, igualmente lo pueden realizar sin ningún problema. Queridos pasajeros, como ya no vuelvo a tener contacto con ustedes durante este trayecto, antes de iniciar los invito a que, si aún no lo hacen, apoyen a este contenido con su suscripción y activando la campanita de notificaciones. Recuerden que tenemos una cita con cada viaje que estamos realizando, los miércoles y domingos respectivamente, sin falta. A su vez, los invito a conocernos y a interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana a través de mi cuenta de Instagram. En esta red social, me encuentras como Locutoni MX. Locutoni MX, te espero. Y por supuesto, te invito a que establezcas contacto con La Desolada Carretera y a que envíes tu relato, ya que esto nos va a permitir seguir realizando estos viajes. Por favor, envíalo a midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, es momento de que inclinen su asiento, de que abrochen su cinturón y que se relajen, porque este viaje está por iniciar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de La Desolada Carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El demonio de la Navidad. Cuando era niño, tendría como 10 años. Vivíamos en un pueblito bien chico de Oaxaca, casi pegado a Veracruz. Era de esos lugares donde la vida pasaba lento y la gente hacía lo que podía para salir adelante. Muchos se iban al norte a trabajar en Estados Unidos y regresaban en diciembre, justo para las fiestas. Cuando llegaban traían regalos, dólares y cuentos de allá. En esos días también era común que alguien se disfrazara de Santa Claus, y uno que otro niño hasta pensaba que era el verdadero. Yo era de esos niños. Era 22 de diciembre, y aunque han pasado muchos años, ese día nunca se me olvidó. Nunca he tenido buena memoria para las fechas, pero aquella se quedó grabada por todo lo que pasó después. El pueblo, chiquito y sencillo, estaba tranquilo como de costumbre. Ese tipo de noches siempre me parecieron iguales. El aire fresco que se sentía entre los techos de lámina y los árboles, el cielo bien oscuro, porque allá casi no había luces. Mi mamá y mis tías andaban haciendo tamales en la cocina, riéndose y platicando de cosas que ni me interesaban. Como siempre, yo andaba buscando algo que hacer para no aburrirme. Tenía a Chico, mi perro, un animal flaco que apenas si se llenaba con lo que le dábamos, pero tenía un aguante tremendo. Siempre estaba conmigo, como mi sombra. Esa noche decidí salir con él, a caminar, no más porque sí, como hacía a veces. Le chiflé y él, como siempre, vino corriendo, moviendo la cola. No era muy tarde, pero en esos lugares, las calles se vacían rápido. Todo mundo se mete a sus casas en cuanto cae la noche, más por costumbre que por miedo. Nos fuimos por un caminito de tierra que iba hacia el monte. No era un monte grande ni espeso, más bien un lugar donde los niños íbamos a jugar durante el día. En la noche se veía diferente, aunque no me daba miedo. Chico y yo conocíamos bien ese lugar. Había unos árboles grandes y más adelante, un par de piedras que servían como punto de referencia para no perderse. Caminábamos despacio, escuchando el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el ruido del viento. A veces escuchaban grillos o algún búho, pero fuera de eso,
Todo estaba en silencio. Yo iba platicando con Chico, diciéndole cosas como si él pudiera entenderme. ¿A poco no está frío hoy, Chico? ¿Crees que mi abuela ya tenga listo el ponche para Navidad? Chico me miraba de reojo, ladeando la cabeza como si le interesara lo que decía. De repente, escuché una voz. «Juan». Me quedé quieto, pensando que alguien me había reconocido. Tal vez un vecino que también andaba por ahí. Miré hacia los lados, pero no vi a nadie. Solo estaban los árboles y la oscuridad. Chico también se detuvo, levantando las orejas. Le hablé a la nada. «¿Quién anda ahí?». Pero nadie contestó. Pensé que tal vez era mi imaginación, o que el viento había movido alguna rama. Seguí caminando, pero apenas di unos pasos cuando otra vez escuché «Juan». Esta vez sonó más fuerte. Era una voz clara, pero no podía decir de dónde venía. Parecía estar cerca y lejos al mismo tiempo, como si no tuviera un lugar fijo. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando una broma. Tal vez algún vecino escondido entre los árboles. Volví a mirar a mi alrededor, pero no había nada. El camino estaba vacío, y el monte se veía más oscuro de lo normal. Chico empezó a comportarse raro. Primero se quedó quieto, con las orejas levantadas, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Luego empezó a temblar. Era extraño, porque Chico no era un perro miedoso. Nunca le había visto hacer algo así, ni siquiera cuando los niños jugaban a asustarlo con cohetes. Sin avisarme dio la media vuelta y salió corriendo como loco hacia el pueblo. Su cola, normalmente erguida, estaba metida entre las patas. Le grité: «Chico, ¿a dónde vas?». Pero no me hizo caso. Lo vi desaparecer entre los arbustos, dejando atrás el ruido de sus patas contra las hojas secas. Pensé en seguirlo, pero algo me detuvo. Por más raro que parezca, sentí que tenía que quedarme. La curiosidad empezó a ganarme. Miré hacia adelante y vi un árbol grande. Uno de esos que parece que lleva siglos ahí, con ramas gruesas y retorcidas. La voz parecía venir de ahí. Algo dentro de mí decía que me fuera, que mejor regresara al pueblo. Pero no lo hice. Me quedé parado un rato viendo el árbol. Me acerqué al árbol despacito, con el corazón latiendo rápido, pero más por curiosidad que por miedo. Apenas estaba a unos pasos cuando algo se movió detrás de él. El crujido de las hojas secas bajo mis pies se mezcló con el ruido de algo deslizándose entre las ramas. No supe qué hacer, y lo único que pensé fue quedarme quieto, como si eso pudiera ayudarme. De repente, salió una figura más alta que cualquier adulto que yo conociera. Me quedé petrificado, viendo cómo esa cosa se acercaba. Su piel era gris, como si estuviera cubierta de ceniza, y sus brazos y piernas eran largos, más largos de lo normal. Lo primero que me llamó la atención fue el traje rojo de Santa Claus que llevaba puesto, pero algo no cuadraba. El traje estaba viejo y sucio, con manchas oscuras por todos lados, como si lo hubieran dejado tirado en el lodo por semanas. La barba, que debía ser blanca y esponjosa, era más bien como un montón de hilos torcidos y grises que colgaban desordenados. Quise dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no me respondieron. Mi mente estaba confundida, aún con lo raro que se veía. Yo era niño y mi cabeza no pensaba tanto en cosas extrañas. Lo primero que pensé fue: «Es Santa Claus», aunque algo dentro de mí decía que no estaba bien. No me asusté. Al contrario, me emocioné un poco porque ¿qué niño no querría ver a Santa en persona?
El, entre comillas, Santa Claus, me miró con unos ojos negros y pequeños, pero no dijo nada al principio. Solo levantó una mano larga y delgada y me mostró 3 cajitas envueltas en papel de regalo rojo con moños dorados. Los bordes del papel estaban arrugados, como si alguien los hubiera envuelto con prisas, y había marcas oscuras en las esquinas, como si las cajitas hubieran sido arrastradas por el suelo. Me las dio y, por fin, habló con una voz que era grave y ronca, pero calmada. Llévales estos regalos a tus 3 mejores amigos. Diles que los guarden y los abran el 25 de diciembre, pero que lo hagan en secreto. Ningún adulto debe verlos. Me quedé viéndolo, sin entender del todo. Las palabras que dijo me sonaron raras, como si no fueran suyas, como si las estuviera repitiendo de memoria. Pero le asentí con la cabeza, porque algo en su mirada me decía que no debía contradecirlo. No me atreví a preguntarle nada, aunque tenía 1000 dudas, dando vueltas en mi cabeza. Él agregó con la misma voz: si logras hacer que tus amigos obedezcan, te daré algo muy especial. Algo con lo que podrás ayudar mucho a tu familia. Eso fue todo. No esperó a que dijera nada más. Dio un paso hacia atrás y su cuerpo pareció desvanecerse entre las sombras del árbol. Me froté los ojos, pensando que tal vez era un sueño o que me había imaginado todo, pero cuando miré mis manos, ahí estaban las cajitas, tan reales como cualquier otra cosa. Me quedé ahí un rato mirando, pero no lo volví a ver. Al final, agarré las cajitas, las metí entre mi suéter y caminé rápido de regreso al pueblo. Mi perro chico estaba esperándome en la puerta de la casa, nervioso todavía, como si supiera algo que yo no. Entré a mi cuarto y escondí las cajitas debajo de mi cama, esperando al día siguiente. El 23 de diciembre, fui a buscar a mis 3 mejores amigos. Manuel, Toño y Edgar. Éramos inseparables. Siempre andábamos juntos en el pueblo, jugando a las escondidas o explorando por ahí. Les conté lo que había pasado la noche anterior. Al principio no me creyeron. Toño dijo que estaba inventando cosas, pero cuando les mostré las 3 cajitas, se quedaron callados. Las miraron con curiosidad y les expliqué lo que me había dicho Santa Claus, que debían abrirlas el 25 de diciembre, pero en secreto, sin que ningún adulto las viera. Les recalqué que eso era lo más importante, que nadie más debía saber. Manuel, que siempre era el más atrevido, dijo: pues si es Santa, hay que hacerle caso, ¿no? ¿Y si el regalo especial es algo bien chido? Edgar no estaba tan seguro, pero al final aceptaron. Cada quien estaba emocionado por recibir su regalo, aunque no sabíamos qué esperar. Quedamos de vernos al día siguiente para que yo les entregara las cajitas. El 24 de diciembre, temprano, fui a buscar a mis amigos. Llevé las cajitas envueltas en una bolsa para que nadie las viera. Les entregué una a cada uno, y todos las escondieron debajo de sus camas. Les recordé otra vez las reglas. Abrirlas el 25, y que ningún adulto debía enterarse. Ellos dijeron que sí, y se fueron corriendo a sus casas. Yo también regresé a la mía, esperando que llegara el día siguiente para ver qué pasaba con los regalos. Esa noche, ya era la cena de Navidad, y la casa estaba llena de ruido y movimiento. Mi mamá y mis tías no dejaban de ir y venir, sirviendo tamales en platos de plástico y llenando los vasos de ponche caliente con una cuchara grande de metal. Había un olor dulce a canela mezclado con el humo de los cohetes que tronaban afuera. Los hombres se juntaron en la mesa grande, platicando fuerte
y riéndose como si hubieran contado el mejor chiste del mundo. A veces alguno soltaba un grito para asustar a los niños que pasaban corriendo por ahí, y todos se reían más. Yo intentaba jugar con mis primos, pero no podía concentrarme, por más que me llamaban para esconderme o para atrapar el balón. Mi mente estaba en otra parte. Desde que había visto al Santa Claus del Monte, no podía sacármelo de la cabeza. Había algo en él que no me dejaba tranquilo, como si fuera una espina que se queda atorada y no deja de molestar. Esa noche, mientras todos estaban ocupados en la fiesta, yo solo pensaba en volver. Algo me decía que tenía que hacerlo. Cuando dieron las 12, la casa explotó de abrazos y gritos. Todos se levantaron, se acercaron, se felicitaron con entusiasmo y hasta los niños se unieron a los abrazos apurados. Antes de volver al juego, entre el ruido y la música, que subió de golpe, aproveché, caminé hacia la puerta como si fuera al patio. Pero antes de salir, volteé para asegurarme de que nadie mirara. Chico, mi perro, se dio cuenta y empezó a seguirme, moviendo la cola como loco, pero lo dejé encerrado en la casa. No quería que me delatara ladrando. El camino al monte estaba oscuro, pero yo lo conocía bien. Había ido tantas veces que podía recorrerlo con los ojos cerrados. La noche estaba fría. Llegué al árbol y ahí estaba Santa Claus. Estaba parado en el mismo lugar donde lo había visto antes, con las manos cruzadas frente a él. No dijo nada, solo alzó la mano derecha y me extendió otra cajita, más grande que las anteriores. El papel era igual, rojo con un moño dorado, como si siempre usara el mismo. Lo agarré con las 2 manos, cuidando que no se me cayera. Él seguía sin hablar, solo mirándome mientras se acomodaba el gorro rojo. Me senté en el suelo, justo al pie del árbol, y empecé a abrir el regalo. Arranqué el papel con cuidado y, cuando lo quité, me quedé viendo lo que había adentro. Eran billetes, muchos. Estaban acomodados en pacas pequeñas, bien apretadas, una encima de otra. No eran fajos tan grandes como los que veía en las películas, pero para mí, era más dinero del que jamás había visto. No sabía cuánto era. Me temblaban las manos mientras los sacaba, uno por uno, para contarlos. No tenía idea de dónde había sacado tanto dinero, pero solo podía pensar en lo que esto significaba para mi familia. Quise agradecerle. Levanté la vista para darle las gracias, pero ya no estaba. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Miré alrededor, pero no había señales de él. Sentí un escalofrío raro, como si algo no estuviera bien, pero el dinero estaba ahí, en mis manos, y eso me dio valor para regresar corriendo a mi casa. Entré sin hacer ruido y fui directo con mi mamá. Ella todavía estaba recogiendo platos en la cocina. Le enseñé el dinero y le dije que Santa Claus me lo había dado como recompensa por entregar los otros regalos. Al principio, me miró como si no entendiera. Luego, al ver los billetes, su cara cambió. Se veía sorprendida y preocupada al mismo tiempo. Me preguntó varias veces de dónde lo había sacado, y yo le repetí la misma historia. Mi papá llegó en ese momento y mi mamá le mostró el dinero. Él tampoco supo qué pensar. Después de hablar entre ellos, dijeron que iban a guardarlo por si alguien lo reclamaba, aunque también dijeron que algo en esto no les gustaba. Esa noche la cena continuó, pero ya no se sentía igual. Mis papás estaban callados, y aunque trataban de no preocupar a los demás, yo podía notar que algo les incomodaba. Los demás no se dieron cuenta de nada raro, pero en mi casa, el ambiente se puso tenso.
El 26 de diciembre temprano, me levanté con ganas de platicar con mis amigos para saber qué les había parecido lo que les regaló Santa Claus. Quería escuchar sus historias y ver qué tan especiales eran sus regalos, como él había prometido. Después de desayunar, fui primero a la casa de Manuel. Cuando llegué, su mamá estaba sentada afuera, llorando. Me detuve en seco, sin entender qué pasaba. Me acerqué despacio y le pregunté por Manuel. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: Manuel está en el hospital, hijo. Se puso muy mal anoche. Me quedé helado. Le pregunté qué había pasado, pero no quiso decirme mucho. Solo que lo habían encontrado tirado en su cuarto. Sentí un nudo en la garganta y pensé en Toño y Edgar. Salí corriendo hacia la casa de Toño para ver si él estaba bien. Cuando llegué, su papá estaba en la puerta, hablando con alguien del pueblo. También tenía una cara de preocupación que nunca le había visto. Me acerqué y le pregunté por Toño, y su respuesta fue igual. Está en el hospital. Se enfermó de repente. No sabemos qué le pasó. No lo podía creer. Algo andaba muy mal. Sin perder tiempo, fui a la casa de Edgar, con la esperanza de que al menos él estuviera bien. Pero la historia era la misma. Su abuela me dijo que lo habían llevado al hospital esa madrugada. No sabía qué hacer. Me fui al monte a pensar, sentado en una piedra, tratando de entender qué había pasado. No podía dejar de pensar en los regalos. Algo no cuadraba, pero no me animaba a creer que tuviera que ver con eso. Esa tarde, escuché a los adultos hablando. Decían que los tres estaban muy graves y que los habían encontrado igual, tirados en el suelo, convulsionando, con las cajitas de regalo abiertas junto a ellos. Algunos decían que dentro de las cajas había algo horrible, que no tenía sentido. Excremento. Los adultos no entendían cómo eso había podido llegar a enfermarlos tan rápido y de manera tan grave. Un par de días después, la noticia recorrió el pueblo. Los tres habían fallecido en el hospital. Ninguno había sobrevivido. Los doctores decían que fue una intoxicación severa, pero nadie podía explicar cómo ocurrió, ni por qué les pasó a los tres al mismo tiempo. Los papás de mis amigos confirmaron que todos los encontraron igual, con esas cajas malditas. Nadie supo de dónde venían, ni por qué alguien haría algo tan cruel. Hace unos años, cuando ya estaba grande y las cosas de la vida me llevaron por caminos que ni me imaginaba, empecé a interesarme en cuestiones raras. Me puse a estudiar demonología, más que nada porque quería entender ciertas cosas que siempre me dejaron con dudas. Era como si necesitara respuestas a preguntas que me habían seguido desde niño. Entre todo lo que leí, me topé con la historia de un demonio. Su nombre no lo voy a mencionar aquí, porque dicen que con solo nombrarlo, puedes llamarlo, y la verdad no quiero ni arriesgarme. Este demonio tiene algo que lo hace diferente a otros que se cuentan en las leyendas. No puede atacar directamente a sus víctimas. Lo único que puede hacer es influir en otras personas, normalmente en niños, para que le consigan víctimas. Es como si usara a esos niños como herramientas para alcanzar a los demás. Lo más curioso es cómo opera. No es un demonio que cause miedo de inmediato, al menos no al principio. Es experto en crear ilusiones. Con esas ilusiones, provoca sentimientos de alegría y felicidad, pero no por algo real, sino por cosas que las personas desean profundamente. Los niños, en especial, son más fáciles de engañar porque creen en la magia
en los sueños, en todo lo que les da esperanza y emoción. Y justo es esa alegría que generan las ilusiones de lo que se alimenta el demonio. El problema es que, al alimentarse de esas emociones, las personas a las que afecta empiezan a enfermar. La alegría que sienten no es natural, está manipulada, y eso desgasta sus cuerpos a una velocidad inhumana. Las víctimas se debilitan tanto que terminan muriendo. Es como si esa felicidad falsa les costara la vida. Cuando leí eso, no pude evitar pensar en lo que pasó aquella Navidad. Cuando era niño, todo encajaba demasiado bien. Ese Santa Claus que se me apareció no era otra cosa que ese demonio. Ahora estoy completamente seguro de eso. Todo tiene sentido. La manera en que se presentó. Cómo parecía saber lo que mis amigos más deseaban. Y cómo me usó a mí para entregar esos regalos. Pienso en las cajas que les di a mis amigos. Siempre tuvieron excremento dentro. Estoy seguro de eso ahora. Lo que ellos vieron fueron los regalos que más deseaban, los que les hicieron sentir una alegría inmensa. Esa ilusión fue suficiente para que el demonio se alimentara de ellos. Fue por eso que enfermaron. Fue por eso que murieron. Él no los atacó directamente, porque no puede, pero me usó a mí como su herramienta para hacerlo. Me parte el alma decirlo, pero yo fui cómplice de ese demonio. Yo, sin saberlo, ayudé a que mis 3 mejores amigos perdieran la vida. Me pregunto si hay algo que podría haber hecho diferente, algo que hubiera podido evitar ese final tan trágico. Pero la verdad es que era solo un niño. No sabía nada de demonios, ni de ilusiones, ni de nada. Solo veía lo que me parecía mágico, lo que creía que era un regalo especial de Navidad. Hoy, cada vez que pienso en ellos, siento que les debo algo. Les debo haber sido más listo. Les debo haber sido más listo. Haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. Pero ya no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo contar esta historia para que otros sepan que no todo lo que parece bueno lo es, y que a veces hasta la alegría puede esconder algo terrible. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,